Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esto que es Hagamos Números. Buenas noches, Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, con el verano a pleno ya. Gustavo me dice, prepárate, Lourdes, porque esta semana vamos a llegar hasta 32 grados. 32 grados, ¿qué? Realmente, ¿Para según qué? Mañana 33. Sí. Mañana ¿en lunes, serio? feriado, de fin de semana Fin de largo. 33 A grados. ver, Lu, vamos a ¿Qué? hacer una cosa, Lu. ¿Qué? Miremos a Agustín Dateris el color que tiene. Sí, mirá cómo No, todo. esta no, Mirá, ya no, se robó es la demasiado. 33. Armado, bronceado Es y demasiado. encima No, haciendo juego, ¿no? Yo creo que es la camisa que le levanta Que los levanta. colores. Es mentira. Yo me puse el rojo Viste a ver que si me veía colorada y no. La No vez pasó. pasada vine con la rosa chicle y me dijeron, va, anda por ahí, Sí, anda por ahí, levanta vamos por ahí. ahí, sí. Bueno, ¿cómo andan? Bien, todo bien Muy acá, bien. con muchas novedades esta semana en materia económica, en materia política, en materia legislativa. Muchas cosas vamos a estar analizando hoy. Tenemos invitados, en un rato te vamos a estar contando de qué se trata y te voy a estar analizando algunos números vinculados con la economía que preocupan y preocupan mucho. Ahora te voy a contar de qué se trata. Pero primero, Lourdes, contame vos, a ver, ¿qué tenés? Bueno, atenti, porque mañana se instala el comité de vacunación, encabezado por el Ajá, propio Alberto qué bueno, Fernández. qué bueno. Finalmente ya están ajustando lo que va a ser el operativo. Acuérdense, hoy vamos a hablar de la cantidad de argentinos que van a estar vacunados según lo que se está proponiendo entre enero y febrero. ¿Qué porcentaje de la población? ¿Cuáles son las vacunas? En la semana se espera que se firme el acuerdo con Rusia y Pfizer, que recordemos están haciendo las pruebas en el país, ya está asegurando, aunque sea 1 millón de dosis para el país. Hay una carrera y ojo, porque una de las vacunas que no está teniendo tanta cobertura se podría sumar a un lote importante en nuestro país. ¿Ustedes se vacunan? Si Sí. llega alguna de las marcas. Sí, Totalmente, sí, a sí, ver. por Ay, supuesto. Agustín, dudaste. No, dudé Sí. un poquito. A Gustavo sí. yo Yo también también. no dudo, de Lo una. que es muy importante acá, este Sí. análisis que vos vas a hacer hoy durante el programa y acerca de qué porcentaje de la población y todo, Sí. es muy importante también para lo que nosotros tratamos centralmente en el programa, que es la economía. Claro. La economía argentina, a partir del mes de marzo, Sí. tiene dos caminos absolutamente diferentes. Depende si hay o no vacuna. Claro, si la vacuna está, Exactamente. si un porcentaje importante de la población ya la tiene, Sí. si la cosa está controlada, obviamente no va a ser el 100%, pero si la cosa está controlada, como estamos hoy por hoy, con distanciamiento, con cuidado, sin Mirá, perder el con que cuidado, no, pero con que no haya un moviéndote. rebrote, ya es un golazo. Claro, el problema es que si vos no lográs vacunar antes de, pongámosle marzo de Sí, nuevo, sí. un porcentaje importante de la población y tenés un rebrote, además de las características de lo que Olvídate. estamos observando en Europa, que es Sí. mucho más fuerte que el anterior, ahí agarrate porque la economía argentina, a diferencia de muchos países europeos, no tiene prácticamente más margen para volver a un retroceso, Totalmente. a un Pero enfriamiento. pero habría que hacerlo. Si es que viene No, un rebrote, claro. hay que cerrar y ahí sí Obviamente. que la tendremos difícil. Mira, como dice acá, pasamos de ver las camas de terapia intensiva a buscar los freezers. Se está haciendo un relevamiento de qué cantidad de freezer hay en cada dependencia, en cada provincia, qué capacidad tienen, qué tiempo de almacenamiento se pueden tener, porque recordemos que las dos más sonadas, la rusa y la de Pfizer, son las que más frío necesitan. Así que lo bueno es que no llegamos al colapso de las camas y eso hay que celebrarlo. Por supuesto, estamos 37.000 víctimas fatales con el dolor y siempre el abrazo a todas las familias de los que perdieron a algún miembro por esta pandemia, pero afortunadamente no fue mucho peor como sí en otros países donde tenían que elegir, bueno, a este lo atendemos, a este no. Ahora el relevamiento y los ojos te están puestos en qué cantidad de freezer y dónde se va a hacer la vacunación. Todo te vamos a contar en segundos. Bueno, en un ratito vamos a estar Dale. con eso porque la logística, la cadena de frío y Uf. todo es muy complicado. Gustavo, contame, ¿qué tenés? Soledad Cuña, ¿te suena? Oh, Sí, ¿Cuánto me ruido suena. hizo esta semana Soledad papelón. Cuña? Qué Inclusive pelón. el día de hoy en la tapa de un diario, ¿no? Aunque el artículo tiene cierto aspecto controversial, pero las frases de Soledad Cuña generan mucho dolor. A ver, en los organismos de derechos humanos, en la comunidad educativa, en los padres, en los docentes, lo tratan de grandes, de fracasados, de bajo nivel sociocultural, ¿sí? Y que no tienen capital cultural para transferirle a los alumnos. Todo esto te lo vamos a contar acá en instantes en Hagamos Números. Dale, recordemos que estamos hablando de quien es ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, Del hace gobierno 13 de años. Horacio 13 años. Rodríguez Larreta. 13 años como 13 ministra. hace, mirá. 13 años al 13 frente años. del Ministerio de Educación y con dicho, bueno, en un rato te vamos a dar detalles. Si querés, pero la Agustín, verdad le que- podemos agregar. ¿Te acordás que decían antes? Vas a caer en la escuela pública. Un Sí. título. Sí. Sobran universidades públicas y en este caso, estigmatizar a los docentes.
Bueno, así están las cosas y desde algunos sectores de la política así ven a la educación pública, que para gran parte de los argentinos es un valor y un orgullo, la educación que tenemos en nuestro país. Bueno, ahora sí, ya mismo me meto con la primera parte de los temas económicos que vamos a tocar esta noche, que tiene que ver con algo muy sensible. Mirá, ahí estás viendo dos a las trompadas, ¿no? Practicando un deporte, que es el boxeo. Pero ¿por qué vamos con esto? Porque el título que pusimos a esto es que los precios pegan donde más duele. ¿Por qué arrancamos con este título? Acordate que la semana pasada el INDEC había dado a conocer el índice de precios al consumidor, la inflación minorista, y te mostramos, desmenuzando los datos acá, que el capítulo de alimentos y bebidas, donde están la mayor parte de los productos esenciales que hacen a la canasta básica de consumo y que más fuerte pesan sobre los sectores de menores recursos, había subido más todavía que el promedio, que además se venía acelerando. Es un gran tema que preocupa y mucho lo que está pasando con los precios en Argentina. Pero lo que se sumó como novedad esta última semana fue la variación que tuvieron tanto la canasta básica total como la canasta básica alimentaria. Antes de pasar a los datos, te cuento, la canasta básica total es aquella que mide eso que se llama línea de pobreza, el nivel de ingresos a partir del cual dejás de estar en un nivel de pobreza o por debajo del cual estás en una situación de pobreza. Y la canasta básica alimentaria lo que mide es la línea de indigencia, ¿sí? Arriba de determinado valor, que ahora vamos a ver, dejás de estar en la indigencia y por abajo te encontrás en la indigencia, que es una situación de pobreza absolutamente extrema. Miren, la novedad es que la canasta básica total aumentó en el mes de octubre, según el INDEC también, 5,7%. Acordate que preocupó mucho la inflación minorista, cuyo promedio fue 3,8%, y lo tratamos acá la semana pasada. Bueno, la canasta básica total, esa canasta que se utiliza para medir la pobreza, aumentó mucho más que el promedio de la inflación minorista, 5,7%. En el año, la canasta básica total lleva acumulada un 40%, ¿sí? También por encima de la inflación, que octubre contra octubre está en algo más de un 37%. La canasta básica alimentaria, que es una canasta más básica todavía, que se refiere casi que estrictamente a alimentos, aumentó un 6,6%, más fuerte todavía, porque esta contiene algunos servicios esenciales y algunas otras cosas. Esto es una canasta básica alimentaria, 6,6% de aumento. Cuando la anualizás, la cuestión es más grave todavía. 45,8% la canasta básica alimentaria en Argentina. Pasemos a la siguiente para ver qué es esto de los niveles que te decía que miden estas canastas. Mirá, según datos del INDEC, octubre de 2020, los últimos datos que se dieron a conocer esta semana, marcan que, siempre hablando de un hogar de 4 personas, padre, madre, 2 hijos, línea de la pobreza, 49.912 pesos. Un hogar de 4 personas, 2 adultos y 2 menores. En la Argentina necesita estar por encima de los 49.912 pesos, casi 50.000 podemos redondear, para no estar en situación de pobreza. Por debajo de este nivel se encuentran en situación de pobreza. Si vos cruzás esto con datos de ingreso, encontrás que la pobreza representa un porcentaje muy importante en Argentina. Acordate que el último dato que se dio a conocer marcaba un 41%, lo cual es una vergüenza. Si se proyecta esta evolución de canasta básica total hasta ahora y para lo que queda del resto del año, el dato de pobreza que cerraría el año se encontraría en torno a un 47%. ¿Escuchaste bien? 47%, casi la mitad de la población de la Argentina, cuando medís por ingresos, se encuentra en situación de pobreza. Así de frágil está la situación
de una economía que hace rato viene trayendo muchos problemas estructurales, que los últimos 4 años del gobierno anterior vivió una tragedia en materia económica y que este año que estamos cursando se vio absolutamente golpeado, devastado, no solo por lo que ya tenía que enfrentar, que era muy complejo, sino por la aparición de esta pandemia que le pegó de lleno directamente a la tan frágil economía que ya teníamos en la Argentina. Por el lado de la línea de indigencia, vos acordate que la indigencia lo que mide es una situación absolutamente extrema. Estás hablando de requerimientos calóricos mínimos para subsistir cuando hablas de esto. Estamos hablando de que un hogar en la Argentina de 4 integrantes necesitaría por encima de 20.710 pesos para no estar en una situación de indigencia, ¿sí? Extrema total. Avancemos con la siguiente. Seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con estos datos que se conocieron esta semana. Y acá tenés lo que te decía recién. El primer semestre de 2020, la pobreza en Argentina, medido, informado por el INDEC, fue, yo recién te decía 40,9 para ser exactos, por ciento. La indigencia, 30,4%. Te acabo de mostrar que un hogar de 4 integrantes en la Argentina, para estar en situación de indigencia, tiene que tener un ingreso por debajo de los 20.000 pesos. Y el 30% de los argentinos tiene un ingreso por debajo de ese nivel y está en situación de indigencia. Es terrible esto que marcan estos indicadores, que además es importante humanizarlos, no quedarse con el dato. 30, 31, 32... Pensemos lo que hay atrás de esto y es muy, muy delicada la situación. Avancemos con los datos entonces que tenemos vinculados con esto. Y fíjate que, hablando de precios, después de haber relevado la inflación minorista, después de haber comunicado el INDEC lo que tiene que ver con la canasta básica total, se conoció también hacia fines de la semana esta que pasó, el dato de la inflación mayorista. La inflación mayorista es aquella que se refiere a la evolución de los precios en los eslabones primarios de la cadena. Es decir, cuando vos vas al supermercado y agarrás un producto, ese precio que se mueve está en la última etapa de la cadena, el minorista, cual que vos vas y agarrás y ya lo consumís. Esta inflación mayorista se refiere a lo que pasa en etapas anteriores de la cadena de producción, distribución, insumos, etcétera, antes de que llegue el producto final a la góndola. Generalmente, la inflación mayorista anticipa lo que ocurre después con la minorista, porque se va derramando a lo largo de los diferentes eslabones de la cadena y llega al consumidor final. Bueno, el dato que preocupa, que comunicó el INDEC, es que en el mes de octubre la inflación mayorista fue de 4,7%, ¿sí? Casi un punto porcentual por encima de la minorista, que se informó en 3,8%. Es un dato que preocupa mucho cuando se está prestando especial atención a una situación de aceleración inflacionaria y que pega, como te acabo de mostrar, sobre todo sobre aquellos sectores de menores recursos mucho más fuerte. Bueno, por otro lado, también el INDEC comunicó otro dato vinculado con los precios, que es el costo de la construcción, que aumentó en este caso en el mes de octubre un 3,7%. Y acá también preocupa esto porque estamos hablando de un sector que está recomponiendo su actividad después de haber sufrido, primero después de haber sufrido 4 años de gobierno macrista que lo liquidó. Uno de los sectores más perjudicados fue justamente el de la construcción. Acordate que fueron años donde solo ganaba la especulación financiera. Perdía el comercio, perdía la industria, perdía la construcción, todo lo vinculado a lo productivo durante esos 4 años perdió absolutamente. Bueno, este año, pandemia mediante, fue uno de los sectores más afectados. Hace poco tiempo empezaron protocolo mediante a restablecerse algunas obras, pero durante muchos meses estuvo todo absolutamente frenado. Bueno, aún en una situación de muy bajo nivel de actividad,
el costo de la construcción está subiendo ya a un nivel casi de 4 puntos porcentuales mensual, lo cual también enciende una alerta. En conclusión, con lo que vimos la semana pasada de precios minoristas y con este relevamiento que te estoy haciendo de datos que comunicó esta semana el INDEC, a seguir de cerca lo que pasa con los precios en la Argentina, donde las últimas semanas logró controlarse la brecha cambiaria, que estaba descontrolada, que acá te alertamos que respondía a comportamientos especulativos y que estaba fuera de la realidad. Logró controlarse, hoy está un poco más estable la situación y eso también permite controlar un poco más los precios, pero cuidado porque de fondo la tendencia es hacia arriba, se acelera la inflación en la Argentina a un ritmo más alto que lo que aumentan los ingresos y esto sigue perjudicando y deteriorando la calidad de vida de muchísimos argentinos. Algunos que, como te acabo de mostrar en esos indicadores tan crudos, están en situación límite en materia de ingresos y en materia de calidad de vida. Bueno, quédate ahí, que ya mismo vamos a tener una entrevista, está acá ya sentado en el piso, ahora te voy a contar quién, y vamos a estar hablando de estos temas y de muchos más vinculados con la agenda legislativa que está recargada por estas semanas en Argentina. Dale, quédate ahí, hagamos números, vamos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Bueno, y acá estamos. Te contaba que teníamos un invitado sentado acá hoy con nosotros, nos visita en el piso, el diputado nacional Itaí Hackman. ¿Qué tal, Itaí? ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias por venir por favor. Esta noche, un domingo a la noche, hasta acá a conversar con nosotros. Nos interesaba conversar con vos esta noche porque la agenda legislativa viene recargada en Argentina. Para arrancar, sé que además tuviste mucho y estuviste trabajando muy activamente en este tema, que es lo que ya tuvo media sanción esta semana, el impuesto a las grandes fortunas. Contanos un poco acerca de esto, porque viste que está todo bastante convulsionado, hay algunos medios que, como están en contra del impuesto, instalan cuestiones, que esto va en contra de la inversión, que van a destruir, que la propiedad privada. Bueno, contanos para que entienda quien está mirando, vos que estuviste ahí, que lo trabajaste, que lo trataste, que lo votaste, ¿de qué se trata? Hay varias cosas que hay que aclarar para desmentir todas estas delirios, diría, que estuvieron circulando, ¿no? Primero, ¿a quién alcanza este aporte extraordinario, ¿no? Alcanza solamente a las personas que tienen un patrimonio declarado por encima de los 200 millones de pesos frente a la FIP, lo cual solamente, según las estimaciones que hizo la propia FIP, alcanza a 9.298 personas. Es decir, estamos hablando todo lo contrario de lo que se dijo. Esto no afecta ni a un pequeño o mediano empresario, a una persona que tiene un campo, un pequeño o mediano productor, que estuvieron haciendo mucho terrorismo mediático con eso. Obviamente, entre las 10.000 personas más ricas de la Argentina, no hay ningún empresario pyme o pequeño productor agropecuario. Estamos hablando de los más ricos de los más ricos. 200 millones de pesos. De pesos declarados frente a la FIP, que en la Argentina sabemos que... y que además los inmuebles, vos sabés muy bien, se declaran a valor fiscal, no representan el valor real de mercado. Bueno, por muchas razones, solamente 10.000 personas superan ese umbral. Eso es el primer elemento. El segundo elemento es un aporte extraordinario por única vez. ¿Por qué? Porque estamos transitando un año absolutamente extraordinario, excepcional, en donde no solamente tenemos una crisis económica muy grave, sino que una de las consecuencias que tuvo la pandemia es que el Estado perdió recaudación. En parte porque se paralizó la economía y en parte porque el propio Estado
decidió eximir de distintos impuestos a muchas empresas justamente para evitar que quiebren. Bueno, si el Estado recauda menos y tiene que gastar más, de algún lado tiene que salir ese dinero. ¿A quién se lo vamos a pedir? Sí, claro. ¿Le vamos a pedir más esfuerzo a la clase media? ¿Más esfuerzo a los trabajadores? Aparte, a mí hay algo que me interesa. Algunos sectores de la que plantean la crítica en relación a esto son los mismos que después plantean la crítica, por ejemplo, en relación a se financian con emisión monetaria. Exacto. Ahora digo, uno dice, bueno, ¿y cómo te financias? Pero son las contradicciones. Critican que si el Estado se financia con emisión monetaria, pero cuando se plantea una alternativa de financiamiento, están en contra. Del mismo modo se critica que el Estado supuestamente tiene un exceso de gasto, de inversión, pero después se critica si hay ajuste, digamos, ¿no? Claro, sí. Es decir, hay una cantidad de contradicciones permanentemente. En este caso, además, no se presentó ninguna propuesta alternativa. Nosotros, a mí lo que más me llamó la atención del debate es que desde la oposición no hubo un planteo de decir, miren, este proyecto es malo, pero yo tengo este otro que es mejor. Porque aparte tengo entendido que tanto a la oposición como a muchos empresarios que se manifestaban en contra de esto, se les planteó, se les dio una oportunidad, porque aparte duró bastante, ¿no? Es que es una de las razones por las cuales se estiró. Mucha gente preguntaba, ¿por qué tardan tanto? Bueno, porque en parte, por toda la presión que hubo de lobby, de sectores empresarios, se dijo, bueno, presenten una contrapropuesta. Si este proyecto no está bien hecho, presenten uno ustedes bien hecho. Nunca llegó la contrapropuesta, porque una de las mejores cosas que tiene este proyecto es que fue diseñado para lograr un volumen de recaudación importante, pero afectando a la menor cantidad de gente posible. Ese fue el cruce de variables. Más o menos, Itay, ¿cuánto se estima, las estimaciones que se va a recaudar con este? Depende de varias cosas, porque el aporte extranjero, por ejemplo, tiene una sobrealícuota para los bienes en el exterior, pero si los traes del exterior, una parte te exime. Bueno, pero más o menos estimamos unos 300.000 millones de pesos. Es un volumen de recaudación muy importante. Es más de lo que el Estado gastó, por ejemplo, en los ATP. Es más de 3 veces el costo de un IFE. O sea, no es algo simbólico, estamos hablando de recursos de algo que realmente tienen impacto, que además su destino está fijado en el proyecto de ley, o sea, dicen que se va a gastar. Y entonces la verdad, cuando uno escucha la oposición a esto, sin contrapropuesta, sin una alternativa, la verdad que es, o estás defendiendo los intereses de una ultra minoría que además no le va a cambiar la vida. Yo te aseguro que a esas personas que van a... No va a dejar... Van a seguir siendo igual de ricos. No van a tener que vender ningún auto, ninguna casa. Claramente. Mirá, un dato, vos que sos economista. Muchos corrían con que esto va a afectar la producción porque una persona a lo mejor va a tener que vender una máquina. La AFIP nos dio la siguiente información. Estas 10.000 personas declaran activos, el 42% de sus patrimonios en promedio son activos financieros líquidos. O sea, tienen, inmuebles, máquinas. Plata. Y además fresca. te sumo un dato. Lo más seguro es que tengan dólares, no pesos. Y fue afuera. Muchos. Claro. Y mientras todo esto se discutió, también hubo un movimiento del dólar que la alícuota que pagan termina siendo en pesos, Exactamente. Es un gran aporte, mi lectura, me parece, es un gran aporte a enfrentar la situación de la pandemia y todo esto, y no es algo que le vaya a modificar casi que nada, te diría. Y después hay otra discusión, porque acá se planteó que esto era un impuesto nuevo, que seguimos aumentando la presión tributaria, y si bien yo creo que en la Argentina hay una cuestión a discutir a fondo, que es una reforma tributaria integral, y seguramente hay impuestos que son altos, hay que bajar. La realidad es que la presión tributaria en la Argentina no recae fundamentalmente en la gente que tiene gran patrimonio. Recae mucho más. Sí, claro, es uno de los grandes problemas de la estructura tributaria. En el consumo, ¿no? Bueno, el impuesto que más recauda es el IVA. El IVA. Y en los impuestos sobre el patrimonio en la Argentina, hasta diciembre, que volvimos a las alícuotas originales, en el gobierno anterior se había bajado casi a 0. O sea, quiero decir... Y ahora, el sector de la oposición, que critica esto y que no planteó una alternativa cuando se le pidió que planteen si tenían una, también, porque ustedes hace poco votaron el presupuesto, también criticaban el presupuesto porque les parecía alto el nivel de déficit fiscal que se plantea de 4,7%. O sea, además te critican porque te dicen tenés que ajustar más. Es lo que te decía. ¿Cómo? Sí, critican el ajuste,
Claro. pero critican el no ajuste a la vez. Claro. ¿No? O sea, critican el déficit. Es muy difícil discutir porque realmente Sí. no hay ningún tipo de coherencia. Siendo que ellos hicieron un ajuste brutal en el Estado argentino. Ajá. El otro día un colega decía en la Cámara muy bien, si realmente estuviéramos haciendo un ajuste, ustedes no estarían aplaudiendo, no criticando. Sí. Si es lo que piden históricamente. Sí. La realidad es que el presupuesto que se aprobó para el 2021 es un presupuesto que, tomando todas las variables y las áreas más sensibles en relación al peso que tiene el Producto Bruto Interno en la Argentina, aumentan. Aumenta la inversión en educación, en salud, en obra pública prácticamente se duplica si comparamos con el presupuesto del 2019, que es el último, porque este año no hubo presupuesto. Sí. Es un presupuesto expansivo, podemos discutir si es moderadamente expansivo, pero es expansivo porque la concepción que hay es, para reactivar la economía argentina, el Estado se tiene que poner a la cabeza de ese proceso. Entre otras cosas, porque el sector privado, después de estos 3 años, y en particular con este año de la pandemia, no tiene mucho de dónde sacar para... Sí, va a necesitar. ¿no? Sí. Es decir, para poner los recursos, la inversión. Entonces, si el Estado se pone a la cabeza con obra pública, eso va a dinamizar la economía argentina, y sobre todo si pone recursos abajo, porque una de las cosas que sabemos muy bien en Argentina es que cuando vos invertís en áreas que dinamizan el consumo, sobre todo los sectores populares, Sí. esa plata no va a la Sí, timba sí, financiera, no va a una cuenta offshore, ni mucho no va a la cuenta offshore, Va al almacén de la al esquina. almacén. Y si va al almacén, reactiva toda la economía, ¿no? Ujú. Entonces se busca recuperar ese circuito virtuoso. Y ahora, Itay, te llevo a un tema vinculado con esto, del cual además participo también, y vos lo sabés porque trabajamos juntos en muchos temas vinculados con eso, porque esta semana se presentó, que fue el Programa de Desarrollo Humano Integral, apoyado por muchos movimientos sociales, muchos espacios sindicales, con los cuales vos trabajás, los movimientos sociales muy directamente. Contanos un poco de qué se trata esto a quien nos está mirando, porque es muy abarcativo, muy integral, Sí, y tiene que ver con lo que estábamos hablando. Totalmente. ¿No? Con el rol del Estado. Es un aporte para la reactivación de la economía argentina centrado en las necesidades más importantes que tiene hoy un sector amplio de la población, que tiene que ver con el trabajo, con el acceso a la vivienda y con el acceso a la tierra, ¿no? Y además el concepto de desarrollo humano integral me parece que es un concepto interesante. ¿Cuál debe ser el objetivo de una política pública? ¿No? El objetivo de una política pública, la política de Estado, tiene que ser que la vida de las grandes mayorías se vuelva una vida cada vez más digna, ¿no? Y eso tiene que ver con lo económico y con otras cosas también, ¿no? Porque hemos visto procesos, digamos, de bonanza económica, pero si no resuelven, por ejemplo, problemas estructurales como el acceso a la vivienda, ¿no? Vos podés estar mejor del bolsillo. Sí. Porque la medición, yo recién marcaba los datos del INDEC que se conocieron esta semana, de la canasta básica y la medición de pobreza por ingresos. Eso en Argentina es muy fluctuante. Exactamente. Porque vos podés tener un ingreso un tiempo por arriba de eso y dejaste de ser pobre, pero tu condición estructural no cambió mucho. Y si Y tu pasó condición- en el pasado reciente. Y si tu condición estructural no cambia, esa circunstancia puede variar porque perdiste laburo, porque tus paritarias no le ganaron la inflación, Claro. y así como saliste de la pobreza volviste a caer, digamos. Entonces esto apunta a resolver uno de los déficits estructurales, ¿no? Implica un gran plan de inversión de vivienda que está vinculado con el tema anterior porque, por ejemplo, el 15% de lo que se va a recaudar del aporte de las grandes fortunas va a ir al programa de urbanización de barrios populares, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Implica un volumen de creación muy importante de puestos de trabajo, implica una manera, y en esto vos lo sabés muy bien porque sos uno de los que participó en la elaboración, de canalizar la capacidad de ahorro de los propios trabajadores para que eso sea una manera de financiar proyectos de construcción de vivienda, etcétera. Sí, el famoso fondo de ahorro. Una vez lo expliqué acá en el programa. Bien, y todo, excelente. con un pizarrón y Está muy bien. tratando de- O sea, el concepto general, Sí. porque después esto tiene un montón de aspectos muy puntuales, pero el concepto general es, para reactivar la economía argentina, tenemos que poner recursos en los sectores que dinamizan la actividad y que vuelcan sus ingresos fundamentalmente al consumo. Y si podemos además hacerlo con una planificación que permita, por ejemplo, urbanizar los 4.400 barrios populares que hay en la Argentina, o que un montón de familias tengan acceso a una vivienda, entonces el objetivo de reactivar la economía, de mejorar los ingresos, y el objetivo de resolver un déficit estructural como es
la cuestión habitacional en la Argentina convergen, digamos. Ese es el objetivo. Y en la medida que este programa avance, me parece que también varios sectores de oposición o de medio de comunicación van a salir con el debate que ahora se está instalando de van contra la propiedad privada, ¿no? Y ese tipo de cosas. Es esperable que vaya a pasar cuando no es así, porque no. A mí me cuesta discutir contra ideas que me parecen delirantes. Claro. Uno puede discutir con ideas con las que no está de acuerdo, Ajá. digamos. Pero cuando del otro lado es delirio absoluto, es difícil debatir, porque uno siente que vive en dos realidades distintas. Sí. ¿No? Y al último tiempo se dieron posiciones muy extremas que llevan a... Sí, si discutir un aporte extraordinario que hoy sugieren hasta el propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? O un rol del Estado más activo, que también hoy es casi... Si eso nos lleva a discutir la instauración de un régimen comunista en la Argentina, hay algo ahí que se perdió, ¿no? Un contacto con la realidad, que la verdad que es muy difícil discutir. Pero me parece realmente delirante. Sí, y van apareciendo algunos espacios muy extremos que van en esa línea de concepto raro. Que ¿sabes qué me preocupa a mí? Y apareció con el debate del aporte de grandes fortunas, es un relato que viene creciendo estos sectores más extremos, que calan en algunos sectores de la juventud, que no solo naturaliza la desigualdad, sino que invierte la relación. Para ellos, los sectores de mayor patrimonio, de mejores ingresos, son las víctimas de la sociedad, porque supuestamente son esquilmados por el Estado para financiar a otra parte, que son los sectores vulnerados. O sea, invierten completamente el sentido común que cualquier persona ve. Una familia, una persona que vive en la opulencia y una persona que vive hacinada, y por lo menos si tenés un poco de sensibilidad social, decís, che, esto es medio injusto. Ellos le invierten. Para ellos la víctima es el opulento, y el victimario es el pobre tipo que vive en un rancho. Y además la crítica constante, porque por ejemplo, siempre la crítica se plantea en términos de cierto sector sobre, reciben subsidios, planes, no quieren trabajar. Parte de este programa es ir modificando eso y que lo que se recibiría de parte del Estado tenga una contraprestación en horas trabajadas y sin embargo se critica también, ¿no? Entonces, al final es muy difícil. Puro odio, te diría. Puro odio, puro prejuicio, puro desprecio. Y además, si fueran consecuentes, a los gobiernos que más deberían odiar es a los gobiernos neoliberales. Porque los gobiernos que más generan los famosos planes sociales que tanto les indignan son los gobiernos neoliberales. Porque es la con Macri crecieron los planes. Claro, porque es la consecuencia de destruir empleo. Exacto. Claro. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que, yo creo que por ahora es minoritario, en la Argentina, ese sentimiento, pero crece porque crece en el mundo, ¿no? Acá lo tenemos al lado a Bolsonaro. Entonces tenemos que estar muy atentos, no hay que subestimar esos fenómenos que tienen además una carga social que en la Argentina me parece que además históricamente por lo menos tenemos una historia, por lo menos en un sentido construido, que nos hace ver con mayor empatía la injusticia, ¿no? El dolor y querer hacer algo para cambiarlo y no tirarle un palazo en la cabeza o pisar al que está más abajo, ¿no? Sí, claramente. Itay, la agenda legislativa, ¿cómo sigue ahora? Se presenta el famoso tema del aborto, la legalización. ¿Cómo sigue ahora en lo que resta del año la agenda legislativa? El que nos está mirando dice, ¿qué es lo importante que van a estar tratando? Bueno, hay muchísimas cosas. De hecho, vamos a tener seguramente sesiones extraordinarias. Bueno, ahora se presentó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. El martes fue un día bastante importante porque se juntaron muchas cosas, además del día de las militancias. Está el proyecto que envió el Ministerio de Economía, que es muy importante, que establece que los acuerdos con organismos multilaterales de crédito tienen que pasar por el Congreso. O sea, el gobierno va a hacer, o está intentando hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a someter al Congreso de la Nación, cosa que no ocurrió en el último. Y ahí va a ser interesante ver la postura de la oposición, que fue, y esto lo digo yo, cómplice de lo que hoy estamos sufriendo con el Fondo Monetario y el préstamo que le dio a la Argentina. Exactamente, y que Macri se valió de un artículo de la Ley de Administración Financiera que excluye a los acuerdos con organismos internacionales del acuerdo del Congreso, porque el Congreso de la Nación es el que tiene en realidad
la atribución de decidir sobre temas de deuda externa. Sí. Entonces, este proyecto del Ministerio de Economía es muy importante porque no es solamente para este acuerdo, Sí, claro, sino ya. para todos los acuerdos que se hagan en el futuro con organismos multilaterales. Nosotros tenemos que construir, lo dijo el Ministro de Economía, lo dijo el Presidente de la Nación, la Vicepresidenta, un nunca más a los ciclos de endeudamiento irresponsable, que además vienen asociados a grandes ciclos de fuga de capitales. ¿Cómo construimos ese nunca más? Entre otras cosas, con leyes, con normas que impidan que el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno de turno, cualquier tipo, Sí. de cualquier signo político, en 4 años endeude irresponsablemente al país, Que es lo desregule lo que absolutamente acaba el de movimiento de ocurrir, capitales. aparte, digo, no es algo que haya que contar, acaba Sí, de ocurrir. y que nos pasó varias veces en la historia argentina. Sí, ¿no? claro, sí. Y la verdad es que es una pena, con todo lo que cuesta construir o reconstruir la economía argentina, tratar de generar empleo, industrias, empresas, y que en 4 años, con una política responsable, se destruya lo que por ahí tardás 10 o 15 años. Si nos pasa eso y cada 10, 15 años la Argentina tiene una crisis de deuda y una crisis financiera, estamos condenados a nunca poder Sí, claro, avanzar claro. en un proceso de desarrollo Claro, y demás. sí. Y bueno, para eso necesitamos este tipo de leyes. Y es importante porque este tipo de leyes, como acabas de contar, nos blindan como sociedad Como sociedad. para siempre. Entonces son Exactamente. importantes. Entonces está bueno esto de sentarnos un rato y vos que estás ahí adentro y que trabajás estas cosas, poder contarlo y tomarnos unos minutos y poder analizarlo para entender que es algo que al final nos va a beneficiar a todos, porque de algunos sectores, por oponerse, van a decir, no, ¿por qué esto y aquello? No sé qué van a inventar. Pero es una ley que, como bien estás explicando, nos va a proteger a todos para que nunca más seamos víctimas de un gobierno del color político que sea, que irresponsablemente nos endeude, nos empuja al abismo. Bueno, la verdad se nos hizo recontra interesante y se nos va el tiempo, pero te agradezco mucho, No, Itay, por por favor. haber estado acá esta noche y bueno, contar todos estos temas, analizarlos y que se entiendan, que no te la vendan cambiada, que se entienda lo que está pasando en la Argentina y en el ámbito democrático del Congreso de la Nación. Gracias. A ustedes, Agustín, gracias. Bueno, seguimos acá con esto que es Sacamos Números. Dale.